Bueno, ¿me escuchan todos allá? ¿Sí? Bueno, muy buenas noches a todos. En nombre de la Asociación de Perinatología de Bolívar, les damos la bienvenida a este evento sobre tamizaje de primer trimestre, que pues esperamos que sea de su completo agrado. Espero pues que todos estén bien de salud, en compañía pues de sus familias. Y en aras de optimizar el tiempo, vamos a comenzar inmediatamente. La primera charla va a estar a mi cargo y básicamente lo que vamos es a aclarar el por qué hacemos tamizaje en primer trimestre y el para qué. Entonces comenzamos con por qué hacemos tamizaje en primer trimestre. Bueno, resulta que el control prenatal o el seguimiento al embarazo se estableció o se empezó a normatizar a partir de el principio del siglo pasado, en donde se estableció inicialmente que en el embarazo se debía comenzar a vigilar a partir de la semana 16 y que luego de semana 16 se debía hacer una siguiente evaluación en semana 24, luego en la semana 28 y a partir de la semana 28 se debía evaluar a la paciente cada 2 semanas hasta la semana 36 y desde la semana 36 en adelante se debía hacer una evaluación de manera semanal. Como pueden ver, este es un esquema de seguimiento que es de forma piramidal en donde a medida que va avanzando el embarazo se va aumentando el número de evaluaciones que se va requiriendo en la paciente. Y esto tiene una explicación. La explicación es porque se tenía la consideración de que, por un lado, la mayoría de las complicaciones maternas y perinatales ocurren al final del embarazo, y segundo, de que no era posible identificar al principio del embarazo estas complicaciones y que esas complicaciones no se podían evitar. Y por tanto, el control prenatal estaba enfocado bajo este esquema clásico de seguimiento en seguir más de cerca el embarazo en la segunda mitad, mientras más avanzado, más seguido eran las visitas, con el fin de detectar lo más tempranamente posible las complicaciones e intervenir esas complicaciones cuando estas ocurrían. El problema de ese esquema de seguimiento clásico del control prenatal es que no generaba un impacto en la salud materna y perinatal. Es decir, que ese seguimiento se enfocaba más que todo a hacer diagnósticos ya al final del embarazo y tratamiento dirigido al diagnóstico, pero no estaba enfocado de manera preventiva a reducir el evento de la complicación y por tanto llevó al análisis de que había que hacer un cambio de paradigma. Es así como en el 2011, en la Fetal Medicine Foundation, se establece esta nueva propuesta de seguimiento que fue denominada como de la pirámide invertida, en donde en lugar de hacer mayor número de controles prenatales al final del embarazo, se propone que la mayor cantidad de evaluaciones del embarazo se haga en la primera mitad del embarazo y tratar de hacer el diagnóstico del riesgo materno lo más temprano posible durante el embarazo y tratar de buscar estrategias que nos permitan hacer una intervención de ese riesgo. De tal suerte que lo que se propone es que todas las pacientes embarazadas sean evaluadas en la semana 11-14, en promedio semana 12 o 13, y que a esa semana 12 o 13 se le haga una evaluación del riesgo, lo que si la paciente da con alto riesgo, entonces va a requerir un seguimiento por medicina especializada, el cual va a hacer unas evaluaciones sucesivas o secuenciales que van a permitir ir modificando el riesgo hasta el punto de hacer el diagnóstico o descartar la patología que se sospechaba y en algunos casos, según las condiciones específicas, va a ser susceptible de requerir una intervención con el fin de reducir la probabilidad de que ocurra la complicación. En el dado caso de que en esta evaluación inicial de la semana 12 o 13 la paciente dé con un bajo riesgo, entonces la siguiente evaluación se va a hacer en semana 20, en donde tiene lugar la evaluación morfológica fetal y el tamizaje de parto pretérmino, y si este da normal, lo que se propone es luego ya evaluación al término para la vigilancia y la preparación para el parto. Entonces, este nuevo enfoque propuesto desde la Fetal Medicine Foundation tiene como base un fin preventivo. O sea, la idea es que podamos
tamizar o podamos detectar tempranamente cuál es la paciente que tiene una mayor probabilidad de complicarse y podamos hacer gestión de ese riesgo buscando intervenciones que reduzcan ese riesgo. Entonces, ¿cómo hacemos cómo establecemos ese riesgo? Pues básicamente lo que miramos es cuáles son las características maternas y para esto evaluamos condiciones como los antecedentes maternos, la raza, el peso, la paridad, vemos si ha tenido partos pretérminos antes, si ha tenido abortos antes, si ha tenido pérdidas recurrentes antes, si tiene comorbilidades, cómo se encuentra la presión arterial al momento de esa valoración inicial. Evaluamos unos hallazgos ecográficos, como lo que vamos a ver a lo largo de esta reunión, y evaluamos unos hallazgos de paraclínicos, que pueden ser algunos marcadores bioquímicos, y todo esto se conoce como evaluación integrada, que al final nos va a permitir establecer un cálculo de riesgo. Entonces, esta pirámide invertida lo que hace es que evaluamos la paciente en semana 11-14 a través de una visita integrada y lo que se propone es que no sean múltiples visitas en primer trimestre, sino que sea una sola visita en donde podamos hacer todo lo que involucra esta evaluación inicial. Entonces, en esa misma visita, evaluar la condición de los antecedentes maternos, el examen físico, evaluar los paraclínicos de la paciente y hacer la ecografía pues, de tamizaje de primer trimestre. Esto nos va a llevar a una estimación de riesgo, como ya les comenté, lo cual nos va a hacer una clasificación de riesgo en alto o bajo y con base en esta clasificación, pues la paciente va a ser susceptible de una intervención individualizada según esta categorización de riesgo. Ahora, ya se ha establecido claramente que tan temprano como en el primer trimestre nosotros podemos identificar varios tipos de complicaciones, tanto maternas como fetales, como por ejemplo, en una evaluación en semana 11-14 se pueden detectar, se puede hacer tamizaje de aneuploidías fetales y de anomalías estructurales fetales mayores, como nos lo va a mostrar ahorita Oscar. También se puede evaluar el riesgo de aborto o de muerte fetal, como por ejemplo cuando uno encuentra translucencias nucleares aumentadas, alteraciones del ductus venoso o regurgitaciones tricuspidias u otros hallazgos ecográficos que pueden sugerir alto riesgo de muerte fetal in útero. Podemos evaluar el riesgo de parto pretérmino, como nos lo va a comentar Miguel, y el riesgo de preeclampsia, que lo va a detallar Jessy también en esta sesión. También podemos evaluar riesgos de varias otras complicaciones. Por ejemplo, podemos tamizar diabetes, podemos tamizar la probabilidad de que el feto sea pequeño para la edad gestacional o restringido o que tenga bajo peso al nacer y el riesgo de macrosomía fetal. Todo esto teniendo en cuenta algunas características maternas, antecedentes y algunos paraclínicos que se pueden hacer. De igual forma, nosotros actualmente también tamizamos varias otras cosas, como por ejemplo algunas condiciones infecciosas, como por ejemplo hacemos tamizaje para sífilis, VIH, hepatitis, rubiola, y varias otras condiciones que lo hacemos de manera rutinaria y que la idea es hacerla lo más tempranamente posible para hacer las intervenciones de manera más oportuna. Y aquí abrimos la puerta a la otra pregunta, que es el ¿para qué? ¿Para qué hacemos ese tamizaje en primer trimestre? Pues obviamente el objetivo es trasladar ese enfoque inicial de la pirámide clásica, que era más bien de hacer diagnósticos y tratamientos, a hacer una pirámide invertida que busca hacer una detección temprana del riesgo y con base en ese riesgo generar unas intervenciones o una gestión del riesgo que nos va a llevar a reducir la probabilidad de que la paciente presente la complicación de la que estamos identificando que tiene un riesgo alto. Por ejemplo, es muy común en la consulta de alto riesgo obstétrico que encontramos pacientes que llegan, que son obesas, que tienen fuerte historia familiar de diabetes, que tienen antecedentes de fetos de hijos macrosómicos, que tienen antecedentes de diabetes gestacional o de preeclampsia, antecedentes personal o familiar de preeclampsia y varias otras condiciones que la hacen una paciente con alto riesgo cardiovascular y alto riesgo metabólico, y estas pacientes ya se sabe que son susceptibles de intervenir ese riesgo a través de modificación del estilo de vida. Entonces, intervenciones como fomentar la actividad física, por ejemplo, caminatas o natación, pueden tener un impacto positivo muy importante en la salud materna. De igual forma, intervenciones como cambios en los hábitos alimenticios y el control en la ganancia de peso, sobre todo en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, pues van a tener un impacto importante en reducir el riesgo que se ha categorizado inicialmente.
Luego de la publicación del estudio ASPRE, pues es claro, y la gran mayoría de las sociedades científicas que tienen que ver con el seguimiento del embarazo se han pronunciado al respecto de que las pacientes que se clasifican como alto riesgo para preeclampsia, estas pacientes se van a beneficiar del uso de aspirina a bajas dosis, iniciándolas desde el primer trimestre del embarazo, y eso está claro. Y en este estudio, por ejemplo, se evaluó la costo-efectividad de hacer tamizaje en primer trimestre universal para preeclampsia, y el uso de aspirina a bajas dosis, iniciándola a partir del primer trimestre, el impacto que tiene esta intervención en la reducción del riesgo de preeclampsia, y se puede establecer de que efectivamente esto es costo efectivo. Entonces, pues es claro que tamizar preeclampsia es una de las cosas que en la medicina moderna no se justifica que no lo estemos haciendo hoy por hoy. También debemos tamizar parto pretérmino, y hace poco la Sociedad de Perinatología Bolívar hizo un simposio sobre parto pretérmino en donde tuvimos unas discusiones muy interesantes sobre toda la evidencia científica que respalda una u otra intervención para reducir el riesgo de parto pretérmino. Hablamos a profundidad sobre progesterona, sobre cerclaje, sobre pesario, y vimos la información positiva y negativa que había publicada al respecto de cada una de estas intervenciones. Y bueno, no es el objetivo que en esta charla empiece yo a establecer cuándo vamos a usar una y cuándo vamos a usar otra, simplemente mencionar que todas estas intervenciones se mantienen vigentes, y que cuando encontramos pacientes con un alto riesgo de parto pretérmino, eventualmente podría ser candidata a utilizar progesterona, cerclaje o pesario. Lo importante es seleccionar adecuadamente la paciente y el método que se va a utilizar para reducir el riesgo de parto pretérmino, y el momento en el que se va a realizar la intervención. Y esta es otra de las intervenciones específicas que pueden tener lugar para intervenir el riesgo. Otra de las intervenciones que hacemos cuando identificamos la paciente que tiene un alto riesgo es lo que tiene que ver con terapia fetal, y aquí pues en realidad hay varias condiciones o varios escenarios en los cuales alteraciones en la ecografía de primer trimestre nos puede llevar a que esa paciente puede ser tributaria, puede requerir, se puede beneficiar de una terapia fetal. Y aquí solamente traigo estos tres casos como tres posibles ejemplos de condiciones en las cuales podríamos hacer terapia fetal y que se pueden identificar tan temprano como en el primer trimestre. Uno de los casos es las alteraciones que tienen que ver con el embarazo gemelar monocorial. Hay ciertas alteraciones del embarazo gemelar que son específicas de los gemelares monocoriales, como son cuando hay síndrome de transfusión fetofetal, cuando hay restricción selectiva del crecimiento de uno de los gemelos, o cuando hay una secuencia TRAP. En estas condiciones está claro de que ese embarazo gemelar se va a beneficiar de una terapia fetal, y la terapia fetal en la gran mayoría de los casos es una ablación láser de vasos comunicantes, o se puede hacer una oclusión de cordón en otros escenarios. Pero lo importante y lo que quiero mencionar aquí es que para poder hacer este tipo de terapia fetal se requiere hacer el diagnóstico, y para hacer el diagnóstico se debe sospechar, y este tipo de patologías se pueden sospechar tan tempranamente como en la ecografía de semana 11-14, en donde podemos en algunos casos incluso hacer el diagnóstico, y en otros sospechar o por lo menos estadificar el riesgo de que esa paciente puede presentar un tipo de estas patologías. Y aquí aprovecho la cuña para decir que es muy importante en la ecografía de 11-14, cuando tengamos un embarazo gemelar, muy importante que en esa edad gestacional es cuando con más claridad podemos hacer el diagnóstico de la corionicidad y la amnionicidad, y esto es supremamente importante para el seguimiento y el tamizaje que se va a hacer para patologías propias de la gestación monocorial. Entonces, si cualquiera de nosotros se encuentra ante una paciente con un embarazo gemelar que nos cuesta trabajo establecer la corionicidad y la amnionicidad en primer trimestre, es pertinente que busquemos la ayuda de un amigo y que podamos establecer esa corionicidad y esa amnionicidad en ese momento, porque es clave para el seguimiento que va a requerir ese paciente más adelante. Otro ejemplo es, por ejemplo, la espina bífida o el mielomeningocele, que es otra alteración estructural fetal que podemos identificar o por lo menos sospechar tan temprano como en la ecografía de semana 11-14, y pues ya hay varias series locales en donde se han intervenido de manera exitosa fetos con mielomeningocele que se han detectado tempranamente y que se han documentado que son candidatos para terapia fetal, y hay bastante literatura científica que respalda esta intervención, y se ha documentado de que la terapia fetal en estos casos mejora considerablemente la salud y el pronóstico de estos fetos.
Entre otras alteraciones anatómicas está el caso de las obstrucciones de las vías urinarias bajas, lo que conocemos como luto, que en una ecografía de semana 11-14 lo podemos ver así como vemos este fetico acá con una megavejiga importante. Entonces los fetos con una megavejiga a esta edad gestacional podrían corresponder a una patología obstructiva urinaria baja, que en términos generales este tipo de alteraciones muchas veces son de pobre pronóstico, pero en algunos casos seleccionados se podrían beneficiar de terapia fetal y podría, por ejemplo, ser candidata para una derivación vesicoamniótica o una ablación láser del defecto. También es importante mencionar que en Colombia se ha despenalizado el aborto en 3 causales específicas y en particular nos interesa recordar que cuando hay una malformación grave fetal que sea incompatible con la vida, pues la paciente puede solicitar una interrupción voluntaria de la gestación, y cuando continuar con la gestación afecta la salud o la vida, pone en riesgo la salud o la vida de la madre, ella puede decidir o puede solicitar una interrupción voluntaria de la gestación. Y es claro que mientras más temprano en el embarazo se solicite la interrupción voluntaria del embarazo, pues va a acarrear menores riesgos de complicaciones para la materna. Entonces, en una ecografía de semana 11-14, pues podríamos evidenciar, por ejemplo, una holoprosencefalia alobar o una acrania fetal, o podemos ver un síndrome de tallo corporal o una pentalogía de Cantrell, una ectopia cordis, que son condiciones en realidad muy graves anatómicamente, suele ser muy evidente en una ecografía de 11-14, y que pues claramente si nosotros damos la información y la consejería adecuada, pues probablemente la paciente pueda tomar su decisión de manera más temprana y con menos riesgos. Entonces, en conclusión, lo que les quise traer hoy en la noche es que la pirámide invertida en el cuidado prenatal constituye el presente y el futuro del seguimiento del embarazo, es decir, que cada vez la tendencia actual es a que hagamos diagnósticos cada vez más tempranos y cada vez la ciencia va enfocada más en predicción y en prevención, y este es el presente y es el futuro de la medicina materno-fetal. Y lo que se pretende es una atención integrada en primer trimestre que permita hacer una estimación de riesgo. Lo que nos va a permitir es hacer una clasificación de riesgo en alto o bajo, y con base en eso hacer un plan de seguimiento específico para esa paciente, y que además ese riesgo inicial que se establece en la semana 11-14 es susceptible de ser modificado según nuevos hallazgos o según hallazgos secuenciales que pueden tener lugar, según pruebas adicionales que tengan en evaluaciones sucesivas, que teniendo en cuenta los LR positivos o LR negativos de pruebas adicionales, se puede hacer una modificación de riesgo inicial. Y que finalmente lo que hacemos con este esquema nuevo de seguimiento de la gestante es identificar aquellos casos que sean susceptibles de algunas intervenciones específicas que nos van a permitir modificar ese riesgo y por tanto mejorar el desenlace tanto materno como perinatal de nuestra paciente. Entonces, eso es todo lo que les traía para esta primera parte del evento. José, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Te dejo al cargo de la sala. Tenemos en el momento 284 personas viéndonos y bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas si se ve, por favor? Sí, se ve perfecto, Oscar. Bueno, entonces, la parte que voy a tratar yo en estos momentos básicamente es la evaluación morfológica y el contexto en el cual nos encontramos en la actualidad. ¿Y por qué utilizo esta frase? Porque si nos damos cuenta, estamos en estos momentos en el año 2020 y seguimos reportando ecografías de tamizaje en este tipo de calidad y seguimos tomando CLR en esta forma. Y desde ya muchos años, más o menos desde el año 92, el profesor Nicolaides nos ha dado una serie de parámetros con los cuales nosotros podríamos o deberíamos hacer reportes de ecografías de tamizaje con bebés entre 45 y 84 milímetros en una posición neutra, y en la cual deberíamos reportar una ecografía del tamizaje con una serie
parámetros y estructuras que distan mucho de lo que estamos haciendo actualmente. Por lo tanto, la idea de esta reunión es llevar al máximo a evitar a nosotros como médicos la realización de estudios con mala calidad que al final van a impactar obviamente en unos malos resultados tanto en el pronóstico del embarazo como en la captación de defectos. Pero no nos debemos desanimar porque si vemos esta gráfica, el profesor Nicolaides publicó que él también hacía unas mediciones bastante extrañas de la translucencia nucal, así que tenemos un tiempo largo para poder mejorar y obviamente para poder reportar y tener mejores imágenes, que es lo que nos va a dar obviamente unos mejores resultados del diagnóstico prenatal. ¿Por qué es importante realizar el estudio del primer trimestre? Porque definitivamente tenemos que conocer que este es un estudio en el cual se van a establecer riesgos, así como nos lo dijo José Luis, se van a establecer pronósticos de la gestación y adicionalmente también tenemos que informarle a nuestros pacientes las fortalezas y las debilidades del estudio y nuestras capacidades, porque también tenemos que saber cuáles son nuestras competencias y hasta dónde llegamos con respecto al diagnóstico prenatal. Así nosotros nos hayamos formado donde nos hayamos formado, hay un estándar y ese está al final está destinado a que nosotros seamos capaces de darle una correcta atención a nuestra paciente y poder llegar hasta tener unos embarazos con feliz término donde la madre se encuentre satisfecha de todo lo que hemos hecho durante el diagnóstico prenatal. La ISUOC en el año 2013 lo que nos hizo fue una recomendación. Mire, más allá de medir la nuca, la recomendación que nos da ISUOC es midamos más allá de la nuca. O sea, encarguémonos de realizar estudios en los cuales podamos evaluar la morfología y la vitalidad, que es lo más importante de este feto, y el pronóstico, con los cuales nos describe cuáles son cada una de las estructuras con las cuales nosotros vamos a evaluar en cada uno de los trimestres, en el cráneo, en el cuello, en el rostro, en la columna vertebral, en el tórax y así sucesivamente. Por ende, es supremamente importante seguir las recomendaciones de ISUOC para que nuestro estudio sea lo más completo posible. Adicionalmente, tenemos que saber que hay unos puntos o unos cortes de referencia que el doctor Fabricio da Silva, cuando estaba viviendo en Australia, nos recomendaba y se hicieron unas gráficas puntuales en las cuales nos dijeron cuáles son cada uno de los puntos de corte y cómo es que nosotros vamos a evaluar el feto. Entonces, en el cráneo vamos a evaluar la línea media, vamos a evaluar el tercer ventrículo, los pedúnculos cerebrales y la osificación, vamos a evaluar la pared abdominal, los genitales, si es por así verlos, y también vamos a evaluar estructuras cefálicas, como son los plexos coroideos, el tamaño de estos, el hueso de la nariz, el paladar y las estructuras intracraneanas. Y en el tórax vamos a ver el corte de las 4 cámaras y el tamaño de los pulmones, así como la presentación o no de la cámara gástrica. Pero ¿por qué es importante esto? Porque no solamente cuando le preguntamos a nuestras pacientes qué le interesa conocer, la gran mayoría no están interesadas solamente en conocer las trisomías o las aneuploidías. También les interesa conocer todas aquellas malformaciones o alteraciones estructurales que podrían comprometer el adecuado resultado de la gestación. Por lo tanto, nosotros también tenemos que conocer en qué momento es el tiempo ideal para realizar la exploración ecográfica. Y las exploraciones ecográficas, como lo vemos aquí, definitivamente van a tener una mejor tasa de detección a medida que progresa la semana de gestación. Por ende, nosotros deberíamos ofrecerle a nuestras pacientes la posibilidad de realizar la ecografía de tamizaje en semanas 12 en adelante. ¿Por qué? Porque la tasa de detección de alteraciones faciales, de la columna, cardíacas, del abdomen, de los riñones y de las extremidades se llegan casi al 100% en estas semanas de gestación. Aun cuando tenemos una pobre capacidad de detección de alteraciones cardiovasculares. Pero es definitivamente importante que nosotros datemos las semanas de gestación y entre más semanas de gestación la tasa de detección va a ser muchísimo mayor. La tasa de detección va a ser muchísimo mayor, definiendo así que todas las malformaciones mayores podrían ser captadas casi en el 100% de los casos cuando el embarazo está llegando hacia la semana 13 de gestación.
Cuando evaluamos estudios muy grandes en los cuales se componen su realización, por así llamarlo, de personal experto, nos damos cuenta que la detección también está, la detección de alteraciones cromosómicas también está definitivamente asociado a la experticia de los que realizan los estudios. Por ende, lo que definitivamente nosotros tenemos que saber es que en estos momentos lo que prima para nosotros no necesariamente deben ser las nucas gruesas, debe ser la anatomía completa. Por ende, para nosotros conocer cuáles los defectos anatómicos asociados a las alteraciones cromosómicas, debo reconocerlos principalmente en su normalidad, sabiendo que aproximadamente el 50% de los niños o fetos que tienen alteraciones patológicas mayores o alteraciones letales, solamente la mitad van a tener nucas mayores de 3 milímetros, que es lo que todos tenemos en la cabeza. Si tiene más de 2.5 es malo, pero no, la mitad de los bebés que pueden tener alteraciones cromosómicas y alteraciones fetales letales graves tienen una nuca gruesa. Por lo tanto, tenemos que meter a un lado lo que es el tamizaje de aneuploidía y lo que es el tamizaje morfológico. En este punto también tenemos que reconocer que a pesar de que yo haga una exploración en un estudio de 9.000 fetos, yo podría nada más encontrar alteraciones en el 1.2%. Y adicionalmente que ese 1.2% se va a convertir en menos de un tercio en los fetos que yo detecto en el primer trimestre. Por lo tanto, a pesar de que yo crea que lo vi todo bien, debo darle una segunda pasada en el segundo trimestre de gestación, que es donde, en el momento en el cual detecto aún más alteraciones morfológicas. Y adicionalmente tengo que reconocer que niños que podrían tener alteraciones morfológicas mayores van a tener un cariotipo normal. Por lo tanto, esta tendencia nueva de evitar la ecografía morfológica y realizar estudios de DNA fetal en los cuales obviamos el estudio morfológico está cada vez más en desuso. ¿Por qué? Porque el estudio de DNA fetal es un estudio complementario, no es un estudio que excluye a los demás. ¿Y qué pasó en este estudio? Lo que lograron determinar es que niños que tenían cromosomas normales, el 50% tenían trastornos o problemas del sistema nervioso, alteraciones de la pared abdominal, micrognatia, problemas como holoprosencefalia, y que podrían tener cariotipo normal. Por lo tanto, a pesar de que tenían nucas normales, como se los dije ya, el 50% de los bebés podrían tener nucas normales, también podrían tener malformaciones o alteraciones morfológicas importantes. Entonces, ¿qué debemos evaluar nosotros en el primer trimestre? Nosotros en el primer trimestre, por muy temprano o por muy tardío que sea, debemos evaluar la línea media del cerebro, el fornix anterior, el tamaño y la forma de los plexos coroideos, las estructuras intracraneales de encéfalo, cerebro medio, el cuarto ventrículo, la cisterna magna y la nuca, paladar y las órbitas. En el corazón, el corte de las 4 cámaras, el llenado ventricular y adicionalmente la pared abdominal. Esto se debe establecer en el protocolo de rutina y se han hecho estudios en los cuales el 94% de todas estas estructuras son evaluables. Por lo tanto, no debe ser una excusa, a no ser que haya un gran panículo adiposo que limite el estudio, que nosotros no logremos ver todas estas estructuras. Pero adicionalmente podríamos ser capaces en el 100% de los casos de reconocer defectos como gastroschisis y defectos como del onfalocele y alteración del tallo corporal. Por ende, la realización de la ecografía del tamizaje no solamente es un estudio para evaluación anatómica, es un estudio para evaluación morfológica que debe ser realizado de forma rutinaria y universal. Con respecto a la morfología puntual de cada una de las superficies corporales, tenemos que podríamos nosotros encontrar alteraciones de la fosa posterior, ya sea por quistes o por defectos de la línea del tubo neural, y que definitivamente existe el estudio del profesor Chawui que se publicó en el 2011, en el cual nosotros podríamos evaluar con alteraciones puntuales
del cerebro medio y del cuarto ventrículo aquellas pacientes que podrían tener un defecto del tubo neural, pero también podríamos tener aquellos pacientes que van a tener alteraciones como síndrome del Dandy-Walker o megacisterna magna en cualquier punto del embarazo. Y esto adicionalmente va a ser un momento o un punto para informarnos cuáles son los fetos que van a tener alteraciones cromosómicas. Aquí en este cuadro logramos determinar que los fetos que podrían tener nucas más, translucencias nucales internas más gruesas, tienen un mayor riesgo de tener trisomía 18. Y adicionalmente, los fetos que podrían tener una oclusión del cuarto ventrículo son aquellos que van a tener un defecto del tubo neural, así como el tamaño o la elongación de los plexos coroideos y la morfología cefálica. Por ende, tengo que reconocer tempranamente todos estos signos ecográficos. Una publicación un poco más reciente nos habla del signo del choque. Este es una evaluación normal en la cual vamos a ver cómo se ocluye la fosa posterior en los fetos que tengan defectos del tubo neural comparados con aquellos fetos que tengan una fosa posterior normal. Lo que sí definitivamente está muy claro es que lo más exacto o el signo que tiene mayor predilección para captar defectos del tubo neural son aquellos fetos que tengan defectos evidentes en el tubo neural en el primer trimestre. Por ende, si yo combino cada uno de los marcadores, la elongación de los plexos coroideos, la frontalización de los parietales en el primer trimestre o el signo del choque, podríamos detectar inclusive defectos muy tempranos que, así como lo dijo el doctor Pérez, serían candidatos de terapia fetal. Con respecto al corazón, este es un estudio que se publicó en el cual ellos evaluaron en el primer trimestre y habían imágenes tan claras como las que estamos viendo aquí, donde estamos viendo el corte de las 4 cámaras con el llenado de ambos ventrículos y la separación del septo interventricular y la formación de la red de Shawi, que es esta en la cual nosotros estamos viendo la formación de la arteria pulmonar, la aorta, y al lado o adyacente a esto estaría la vena cava. Pero también podríamos encontrar corazones monoventriculares o asimetrías ventriculares, y en el corte de los 3 vasos podríamos ver alteraciones puntuales. Por lo tanto, en el primer trimestre del embarazo podríamos llegar hasta una detección del 97% de defectos mayores. Si nos damos cuenta, aquí podríamos en nuestras imágenes ver cómo el corazón en el primer trimestre puede estar dividido en 4 cavidades, dividido por 2 ventrículos, 2 aurículas y un septo interventricular. Y aquí podríamos ver el septo interventricular íntegro. En esta imagen vamos a evaluar el corte de los 3 vasos y los tractos de salida, con lo cual nosotros estamos descartando anomalías de Einstein, podríamos estar descartando ectopia cordis, malformaciones mayores que van a impactar en la salud fetal e inclusive en el diagnóstico prenatal de anomalías congénitas y cromosómicas tempranas. Ellos establecieron unos puntos de corte o unos métodos de evaluación para el corte de las 4 cámaras y los 3 vasos, los cuales se puntuaban en 8 puntos, y cuando había un puntaje menor de 4, podríamos establecer que era un corte patológico y que requería una evaluación ecocardiográfica mucho más estricta y temprana. Pero también hay patologías que, como nosotros decimos en la costa, de bola a bola, que apenas la vemos somos capaces de detectar. Y esos defectos podrían ser hidromas quísticos muy grandes, hidrotoras o presentación de hidros fetal de forma temprana. Por lo tanto, nosotros tendríamos que optimizar nuestro tamizaje no solamente para aquellas alteraciones anatómicas, sino morfológicas tempranas. Entonces, sabiendo que esta es una ecografía de primer trimestre normal y sabiendo que aquí hay una acrania exencefalia o una holoprosencefalia, defecto de la pared abdominal, megavejigas o defectos de la columna vertebral, ahí yo podría ahondar en el estudio genético adicional y por ende podría mejorar el pronóstico o las intervenciones que haga de forma temprana en mi paciente.
Pero fíjense en un estudio tan importante como este, en el cual se estudiaron 108.000 embarazos, de los cuales 870 tuvieron alteraciones. Pero fíjense muy bien lo que encontramos en este estudio. Podríamos encontrar 78% de niños con trisomía 13 que tuviesen holoprosencefalia. Aquellos que tuvieron onfalocele trisomía 18 en el 49%, y aquellos que tenían 3.5 milímetros más de 3.5 milímetros de nuca podrían tener el 49% de asociación a trisomía 21. Pero ¿qué quiere decir esto? Cuando ya evaluamos al final todo, es que van a haber niños con defectos mayores o fetos con defectos mayores que podrían tener cariotipos muy normales. Por lo tanto, aquí nuevamente, obviar la ecografía de primer trimestre para realizar DNA fetal no es una conducta o una medida aprobada por las diferentes instituciones o las diferentes sociedades científicas. Adicionalmente, ¿qué podríamos decir? Hombre, si yo tengo, estudio que más nos dice, si yo tengo exón donde nada más hay intestino expuesto, el resultado o la tasa de sobrevida es mejor que si yo lo comparo con la presentación de la herniación del hígado. Y si yo tengo una vejiga que es menor de 15 milímetros, el pronóstico definitivamente es muchísimo mejor. Ahora hablando del tamizaje como tal, si nos interesa, ya pasamos de la morfología, ahora vamos a hablar de las aneuploidías. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo que yo predigo con edad es muy bajo. O sea, simplemente decirle a la paciente que porque tiene más de 35 años tiene mayor riesgo de aneuploidía, en estos momentos ya está devaluado porque podríamos captar solamente entre el 35 y el 50% de las aneuploidías. ¿Qué debemos hacer entonces? Nosotros deberíamos realizar vitalidad fetal en el primer trimestre, evaluación de frecuencia cardíaca, hueso nasal y translucencia nucal, válvula tricúspide, ductus venosos y las arterias uterinas. ¿Esto en qué semana? Idealmente entre la semana 12 y 13, con realización previa de beta-HCG y PAPA, que eso lo va a hablar en un momento Yesid, en la semana 9 a 11 para mejorar la sensibilidad de nuestras pruebas. Hay un estudio muy simpático que realizó el doctor Nicolaides con la doctora Valencia y otros colaboradores, en la cual se evaluó la frecuencia cardíaca y se estableció que la delta de frecuencia cardíaca podría ser un predictor de alteraciones cromosómicas. Los fetos con trisomía 13 tendrían un delta de frecuencia cardíaca un poco mayor. Adicionalmente, los fetos que cursan con alteraciones cromosómicas como trisomía 21 tendrían una beta-HCG más alta y una PAPA más baja, que es lo que podríamos ver aquí en esta gráfica de este lado. Adicionalmente, la trisomía 13 y 18 van a tener PAPA y beta-HCG con múltiplos de la mediana un poco menores a lo que se detecta en la población normal. Y con respecto al tamizaje integrado, esto solamente con frecuencia cardíaca, nos damos cuenta que la edad materna, la nuca, la beta-HCG, la PAPA y la frecuencia cardíaca, dependiendo de lo que yo estoy dispuesto a fallar en mi tasa de detección, va a ser cada vez mayor. Entre más le aplico marcadores a mi paciente. Por lo tanto, no nos debemos quedar simplemente con la nuca y la edad de nuestras pacientes. Ojo, es muy importante realizar un tamizaje integrado. Con respecto al hueso de la nariz, lo podría encontrar aproximadamente en 1% de los fetos euploides normales y aproximadamente en el 66.7% en los niños con trisomía 21 y en el 66.7% en los niños con trisomía 13. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el hueso nasal, independientemente de su tamaño, la presentación tanto positiva como ausente es un marcador extremadamente importante en la detección de aneuploidías. Esto por su LHR, que es Likelihood Ratio, es la probabilidad que yo, con mi riesgo basal, divida por este número y me incremente el riesgo de una condición. Por lo tanto, se incrementa ostensiblemente hasta 27 veces el riesgo de aneuploidías
si yo tengo un hueso nasal ausente. Por lo tanto, debo evaluarlo y integrarlo en mi tamizaje de primer trimestre. Además de todo, yo tengo que evaluar la válvula tricúspide. La válvula tricúspide podría tener un valor importantísimo, y aquí vemos su Likelihood Ratio positivo. O sea que si yo de entrada ya tengo una ausencia del hueso nasal y tengo una nuca gruesa y tengo una válvula tricúspide alterada, tengo que dividir todos mis datos por estos números que están aquí dependiendo de las semanas de gestación, y así voy a empezar a incrementar mi tasa de diagnóstico. Pero adicionalmente a todo, algo que también aparece es que si yo tengo una nuca muy gruesa, la tasa de diagnóstico de cardiopatía e inclusive con cariotipo normal se incrementa. Por lo tanto, ya yo debo ir sumando nuca, hueso de la nariz y válvula tricúspide a mi estudio. Cuando evaluamos el ductus venoso, tenemos que darnos cuenta que el ductus venoso tiene unas ondas puntuales, que son las ondas S, la onda D y la onda A. Cuando yo tengo ausente o reverso la onda A, tengo que pensar en un riesgo no solo de cardiopatías congénitas, porque hay estudios que ya lo han demostrado, sino que también podría estar ante un feto que tendría una aneuploidía. Entonces, va a estar presente en el 3% de los fetos sanos, en el 65% en los niños con trisomía 21, en el 55% en los 13 y 18. Por ende, si ya yo empiezo con unos marcadores ecográficos negativos y le sumo un ductus venoso, yo debería mi riesgo dividirlo entre 10 para poder saber cuál es mi riesgo actual de aneuploidía. Al final, lo que podríamos adicionar es que las patologías conotruncales y las patologías, sobre todo derechas, tienen una alta asociación con ductus venoso anormal. Por lo tanto, una vez yo detecte pacientes con ductus venosos patológicos, pese al cariotipo normal o que su riesgo le dé bajo para aneuploidía o intermedio, debo realizar siempre una ecocardiografía fetal. Y por último, y este es un ejemplo bastante interesante, nos podríamos quedar con que si yo tengo un feto, vamos a tomar el ejemplo aquí, una paciente de 32 años, en la cual su feto midió 70 milímetros y la nuca fue de 2, con una delta de frecuencia cardíaca normal de 168, podría decirle a esta señora que su riesgo es de 1 en 909, o sea, es un riesgo intermedio y podría pasarla simplemente una evaluación de segundo trimestre o la realización de un DNA fetal en sangre materna. Pero si yo utilizo los LR que ya les nombré, que son una válvula tricúspide alterada con un ductus venoso alterado, ya este riesgo medio cambia. Por lo tanto, yo debería integrar siempre en el primer trimestre todos los marcadores ecográficos. Y entonces en esta paciente puntualmente nosotros definimos la realización de estudios invasivos y realizamos una biopsia vellosidad corial, encontrando que en aquella paciente que tenía hueso de la nariz y nuca normal, tenía definitivamente alteraciones cromosómicas que podrían estar asociadas a trisomía 21. Por lo tanto, el hueso de la nariz como marcador único y la translucencia nucal no son unos buenos predictores. Pero tampoco son buenos predictores por sí solos el ductus venoso. Por ende, en pacientes que tienen alteraciones de la nuca o translucencia nucal por encima del percentil 95, debería ver cuál es el marcador más preponderante para definir en qué punto realizamos estudios adicionales a nuestros pacientes. En resumen, yo debería conocer los Likelihood Ratio de cada una de los marcadores ecográficos, con la finalidad de saber que si yo integro cada vez más algunos marcadores a mi estudio ultrasonográfico de primer trimestre, y si le sumo la edad de la paciente, la raza de la paciente, la frecuencia cardíaca, voy a tener definitivamente una mejor detección de aneuploidía. Si nada más nos interesa estudiar aneuploidía, pero si nos interesa estudiar morfología, debemos evaluar todos los marcadores ultrasonográficos que les mostré en la primera parte de la presentación. Para los que están muy interesados en este estudio del Dr. Borrell, está cada uno de los Likelihood Ratios
que se le deben aplicar al riesgo establecido por edad, por frecuencia cardíaca, que son lo que están utilizando actualmente en la calculadora de la Fetal Medicine Foundation, pero que nada más tiene como único marcador o como único predictor es la frecuencia cardíaca, la nuca y la edad de la paciente. Aquí podríamos ver en qué punto podríamos dividir nosotros el riesgo que nos da y así mejorar obviamente la tasa de detección de aneuploidía. Por ende, pues nada, tenemos que ponerle un poquitico más de atención a cada una de nuestras intervenciones y nuestras ecografías, porque ya nos dimos cuenta que la nuca por sí solo no es un buen predictor de alteraciones morfológicas en el primer trimestre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu excelente presentación. Jessy, ¿estás por ahí? Hola, buenas. Bueno, el doctor Miranda ahorita nos dará su conferencia de predicción de primer trimestre de alteraciones del crecimiento y preeclampsia. Doctor Miranda, muchísimas gracias por compartir con nosotros la noche de hoy. Hola, Oscar, si podrías por favor confirmar si se ve mi pantalla. Y muchas gracias de antemano por la presentación y por la invitación. Se ve perfecto, Jessy. La presentación está no compartida como presentación, sino como vista de presentador, puede ser. Como vista de presentador, así es. Vale, pues mira, intento ahorita, gracias por avisarme. ¿Y ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues otra vez gracias por la presentación, por la invitación y pasemos un poquito a hablar de preeclampsia y de predicción. Estamos enfocados hoy en primer trimestre, por lo cual me abstendré de que comentemos otros marcadores en otro momento. Y también quería poner un poquito de filosofía a esto. ¿Cómo prevenimos preeclampsia y cómo queremos hacer esto? Y en ese sentido, sí que estaba apoyando el comentario de Oscar en cuanto a qué nos interesa como país. Es cierto que yo aplaudo mucho las iniciativas de las personas que lograron integrar el screening de primer trimestre en las guías colombianas. Yo pienso que eso ha sido un cambio primordial y ha sido un avance fundamental en Colombia, que desde las guías se fundamente que tenemos que hacer tamizaje de primer trimestre, pero siguiendo la idea que comentaba Oscar, como país, la mortalidad materna que nos produce preeclampsia está mucho más lejos de lo que quisiéramos hacer como diagnóstico prenatal, por lo cual esto yo pienso que es una necesidad fundamental de Colombia. ¿Qué hemos hecho en los últimos 20 años? Y particularmente esta puede ser la mayoría de las revisiones fundamentando año tras año cómo identificar factores de riesgo nos podía seleccionar en cierto sentido las pacientes que se beneficiaban o de hacer un seguimiento más estricto o de por lo menos en ese momento antes de las pre intentar hacer algún tipo de terapia preventiva. Sin embargo, esto es un mensaje muy importante y es que el 45 al 65% de las pacientes que tienen preeclampsia no tienen factores de riesgo identificables. Sé que estoy yendo muy adelante en la presentación, pero yo pienso que esto resume el por qué esto es un tema que tenemos que debatir, esto es un tema que como país tenemos que tratar de, ya hemos dado pasos gigantes, pero tenemos que ir en esa dirección. Y es que en este momento, si seguimos haciendo tamizaje de preeclampsia solamente basado en factores de riesgo, como ustedes saben, es lo que está planteando las guías, esto nos va a reducir la capacidad de diagnóstico a la capacidad predictiva que queramos utilizar. Por lo tanto, aquí es donde entran marcadores adicionales que tienen una evidencia sólida y que nos permiten en este momento que todos los utilicemos de manera confiable. La arteriouterina sabemos que nos está reflejando los cambios a nivel trofoblástico, la invasión trofoblástica. Sabemos que estos cambios que están pasando a nivel celular se pueden reflejar y lo podemos detectar utilizando la ecografía, o sea, podemos identificar si se produjo de manera correcta o no los cambios en el trofoblasto. Y el notch bilateral, que es básicamente la caída
de las velocidades en este punto de la arteria uterina, es importante que veamos que lo hemos dejado de usar porque aunque se puede presentar y fue descrito como un predictor de preeclampsia, está claro de que entre la semana 11-14 hasta el 50% de los pacientes pueden presentar un notch bilateral sin indicar esto que va a tener un riesgo asociado a preeclampsia. Esto se disminuye al 20% y obviamente el valor del notch bilateral aumenta a medida que avanza la edad gestacional porque solamente un 5 o 10% de las pacientes tienen un notch a la semana 24-26. El Doppler de arteria uterina en cuanto a la pulsatilidad, también es importante que recordemos de que la pulsatilidad va cambiando a medida que avanza la edad gestacional hasta hacer una fase de plató a partir de las 28-32 semanas. ¿Y qué sabemos de la fisiopatología de la preeclampsia? Esto es lo que conocemos, ya tenemos 20 años usándolas, pero la diferencia es que ahorita lo hemos podido llevar a la práctica. Por primera vez, todos los papers que leímos desde hace 20 años ya lo estamos llevando a la práctica, por lo cual, si me permiten, voy a tomar 2 minutos para que repasemos cómo deberíamos utilizar la toma de la arteria uterina. Es cierto que lo podemos tomar como por vía abdominal, como vía transvaginal, pero en este momento la recomendación o un punto para recomendarles es la vía transvaginal. Y esta serie de ecografías que les estoy mostrando es para recordar que el Doppler de la arteria uterina se toma tomando como referencia el cérvix. Teniendo el cérvix identificado, pues lo que hacemos es que nos desplazamos a cada uno de los niveles laterales hasta que encontremos este plexo que no es nada más que el plexo vascular. En ese punto insonamos y vamos a encontrar entonces la arteria uterina. Es importante que cada vez que estamos haciendo la arteria uterina, porque fíjense que de pronto la mayoría de los que estamos aquí somos especialistas en materno-fetal y ya estamos adecuados, pero la idea es que es masificarlo a Colombia para que pueda tener un impacto real. Entonces, no solamente es hacer un Doppler de arteria uterina, sino hacerlo de una manera adecuada. Y aquí están viendo como si yo insono de manera correcta, pues voy a encontrar un vaso, que puedo ver las características, puedo ajustar las velocidades del vaso y basado en eso entonces es donde lo voy a insonar, ¿vale? Pero este es el tipo de imagen que debes tú mostrarme cuando hagas el Doppler de arteria uterina para yo poder interpretar de manera correcta este Doppler. Voy a pasar aquí muy rápido, pero es importante ajustar las velocidades y estas son las velocidades que por lo menos tenemos que encontrar cuando hacemos el Doppler de arteria uterina. Velocidades altas, ajustando el ángulo a la toma que hayamos tomado de la arteria uterina. Es importante el ángulo, fíjense que aquí se ha ajustado el ángulo para estar en 0 completamente y que las velocidades estén entre 90 y 120. Habiendo comentado eso, la pregunta es, ¿cuál es el riesgo si yo tengo un Doppler de arteria uterina alterada? Pues la verdad es que, claro, la mayoría de las pacientes que tienen una preeclampsia temprana, el 90% de ellas, con mucho más factor, van a tener unas Doppler de arteria uterina alteradas. Pero esto no es completamente cierto con la preeclampsia tardía. Por lo tanto, si solamente utilizamos las uterinas, o sea, si utilizamos uterinas de manera aislada a identificar pacientes con arteria uterina alterada, a ver si en eso basamos un screening, pues obviamente lo que vamos a ver es que la tasa de detección a un false positive rate del 10% va a ser de manera muy inadecuada, o sea, solamente para preeclampsia temprana es del 50%. Y esto tratando de utilizar toda la literatura que ya hemos visto en los últimos años. Por lo cual, ¿es una herramienta importante? Sí, es importante que la masifiquemos y que podamos ofrecérsela a todas las mujeres en Colombia, en Latinoamérica, claro que sí, pero como marcador aislado todavía no nos alcanza. Por lo tanto, en los últimos años tuvimos que echar mano de factores vasculares, de factores angiogénicos. Y es importante que recordemos que esto estuvo basado en mucho de la literatura que venía desde oncología, y es que todo endotelio va a tener unos factores angiogénicos y antiangiogénicos que lo van a estimular para poder mantener un flujo o un balance entre lo que ese tejido está buscando. Por lo tanto, recordar por favor que los factores angiogénicos en una placenta sana, el soluble FLIP, que es el que ustedes están viendo aquí, esa placenta que no tiene isquemia, que ha tenido un buen desarrollo vascular, va a secretar poco soluble FLIP, mientras que los factores angiogénicos, en este caso, el vascular endothelial growth factor que ustedes ven en azul y el placenta growth factor va a ser secretado de manera continua y a medida que avanza cada edad gestacional.
¿Cuál es el rol de estos factores angiogénicos? Pues que se unan de manera particular a los receptores que están en el endotelio. O sea, al unirse el placenta clofarto con el báscula endotelia clofarto receptor 1, esto lo que va a permitir es mejorar la función endotelial. Y es lo que debe pasar con la función endotelial normal como tal. Mientras tanto, por lo tanto, lo que queremos, esto es lo que queremos en un embarazo, en una gestación normal. Mientras que en una paciente que tiene una disfunción placentaria, y eso es otro punto que podemos comentar más adelante en la discusión, y es que en realidad lo que queremos predecir, aunque en este momento de nuestra historia estamos hablando de preeclampsia por aparte y RCIU por aparte, en realidad lo que queremos predecir es disfunción placentaria. Y lo que está pasando en la disfunción placentaria es que la isquemia placentaria hace que se secrete demasiado soluble. Fíjense cómo las concentraciones de soluble están mucho más aumentadas y lo que hace es que se aumentan, o sea, capturan, secuestran los factores angiogénicos, los proangiogénicos, no permitiendo que quede báscula endotelia clofarto libre para unirse a los receptores, por lo cual aquí es donde empieza la disfunción endotelial. Por lo cual, en los dos marcadores que les he mostrado por aparte, tenemos una base fisiopatológica y sobre todo mucha literatura mostrando que lo podemos utilizar en la clínica. Este es el perfil entonces que vamos a ver en una paciente que va a tener una disfunción placentaria. Y hemos llegado hasta este punto después de 30 años de investigación. Y es que los factores de riesgo son importantes, sí, claro, pero tenemos que usar modelos combinados. Y los modelos combinados que estamos usando desde hace 30 años son básicamente productos de regresiones lineales en cada uno de estos algoritmos y estas fórmulas se utilizan para tratar de mejorarlo. Estoy diciendo esto, que sé que muchos lo manejan, porque estas fórmulas obviamente dependen de la población donde se hayan desarrollado. O sea, en este momento tenemos un cálculo de riesgo de preeclampsia que está basado en un tipo de población específica. Por lo tanto, es muy común que vamos a ver muchas publicaciones, ya vimos a Liona Pun haciendo unas publicaciones desde Asia, en donde ella ha tenido que ajustar muchos de los factores que multiplican por cada de los marcadores. Porque ya sabemos que el performance, o sea, cómo se distribuyen estos factores depende de la población. Un ejemplo que también tuvimos muy cercano en Latinoamérica es que desde México, Rogelio Cruz y su grupo trataron de replicar el mismo modelo que de la Fetal Medicine Foundation y los valores predictivos positivos no fueron, y el detection rate no fue similar a lo publicado. Por lo cual es importante que veamos de que el modelo que está en este momento está basado en otra población, pero se basa en el mismo principio. ¿Habrá que ajustarlo sí o no? Eso es una discusión que podemos tener más adelante. Pero básicamente lo que queremos es combinar, darle fuerza al modelo. Por lo tanto, la investigación que tenemos de hace 20 años lo combinamos con el topper de la arteria uterina y con unos factores bioquímicos, y ya la literatura muestra de que la tasa de detección de un algoritmo combinado es del 90%. O sea, tenemos una tasa de detección del 90% ahora para preeclampsia temprana, un 75% para preeclampsia antes de las 37 semanas, o sea, preeclampsia pretérmino, y obviamente por encima de las 37 semanas, 45%. Digo obviamente porque todos sabemos que la fisiopatología de lo que hoy llamamos preeclampsia depende de la edad gestacional. Sabemos que casi que se comportan como dos enfermedades diferentes, por lo cual era muy poco probable que un modelo predictivo que funcione muy bien para la preeclampsia temprana, es muy poco probable que ese mismo modelo funcione para la preeclampsia tardía. Es muy probable que tengamos que desarrollar un algoritmo similar al que hemos desarrollado para preeclampsia temprana, un algoritmo con biomarcadores diferentes que se asemejen más a la fisiopatología de la preeclampsia tardía y que éste tenga un mejor valor predictivo para la preeclampsia tardía. Esto no quiere decir que no sea importante, porque desde 1985 hemos tenido entre ceja y ceja que el uso de aspirina puede reducir el riesgo de preeclampsia, y hay un paper precioso en Lancet del 85 mostrando ya como un randomizado controlado no solamente disminuía preeclampsia, sino que además disminuía muerte fetal y RCIU si utilizábamos aspirina. Tuvieron que pasar otra vez 33 años para que pudiéramos tener un estudio que no solamente estaba evaluando la efectividad de la aspirina, que es un poco lo que todo el mundo te dice, mira, este paper evalúa la efectividad de la aspirina, pero hace un poco más que eso. Evalúa además la posibilidad de que tú hagas un screening universal. Me explico.
La mayoría de las veces cuando preguntas a una persona en formación, un residente o un fellow, pues enseguida te responden, este estudio lo que hace es que muestra la efectividad de la aspirina, pero en realidad tenemos que irnos un poco atrás en el modelo de este estudio, y es que recuerden que se empezó primero probando de que tenías que tamizar. O sea, el ASPRE se basa en la premisa de que primero haces tamización, tamizas 26.000 mujeres, y de acuerdo al riesgo ajustado que te da la tamización, utilizando un screening combinado, puedes asignar a las pacientes como bajo riesgo o alto riesgo. Y aquellas pacientes que fueron alto riesgo, aquellas pacientes productos de un modelo combinado, fueron las que se les dijeron, señora, usted quiere placebo o aspirina. Entonces, esa parte es muy importante. Y cuando tú haces esto, eres capaz de reducir la preeclampsia temprana 89% antes de las 32 semanas, 82% antes de las 34 semanas, y obviamente un poco efecto antes de las 37 semanas, porque ya se los he comentado. Aquí hay una discusión de fondo, y es la baja prevalencia que tuvo este estudio en la preeclampsia temprana. Sin importar esto, si en esa población la incidencia de preeclampsia temprana fue muy baja, con más razón en una población como Latinoamérica, este estudio tendrá un impacto incluso mayor. Para las personas que se han preguntado por qué no había habido un dato en cuanto a al impacto perinatal, que se entiende de la preeclampsia, pero incluso una publicación subsiguiente mostró de que esto disminuye incluso el 68% el día de las hospitalizaciones en UCI neonatal, y por lo tanto en este momento tenemos un método diagnóstico, un método predictivo para detección temprana antes de las 34 semanas. ¿Qué es lo que nos encontramos en este momento de nuestra historia? Y es que las mayores asociaciones científicas que más influencian a Latinoamérica y al resto del mundo, en este momento, basado en un análisis interno, han recomendado de que no se debe en este momento utilizar esquemas combinados, sino solamente por factores de riesgo. La verdad es que yo creo que en este momento esto es prehistoria, y que lo que tenemos que hacer es movernos hacia modelos combinados. En ese sentido, quise traerlos a la realidad, porque una pregunta que nos van a hacer es, mira, pero eso es utilizando placenta growth factor, eso es utilizando papa, no tenemos factores bioquímicos, y esta es la realidad del día a día, sobre todo en nuestra ciudad, en Cartagena. ¿Qué podemos utilizar allí? Pues la evidencia también, si tú no tienes todos los factores combinados, pues puedes utilizar lo que tienes a la mano. Y en ese sentido, este es un trabajo de Francesca Crovetto que se publicó en 2017 y 2018, y es, si tú te quitas los factores biomarcadores, ¿cuál es el performance de esto? ¿Es mejor o es igual que solamente utilizar factores de riesgo? Yo pienso que es una pregunta válida. Y fíjense aquí, que si yo utilizo riesgo basal, eso quiere decir utilizar solamente factores de riesgo de la madre, la tasa de detección a una falsa positive rate del 10% es solamente una tasa de detección del 48%. Pero si tú utilizas el riesgo basal, o sea, los factores de riesgo de la madre, tensión arterial media y la arteriouterina, eso aumenta al 70%. Esto yo pienso que puede ser política de país tranquilamente. Ahora ya obviamente mejora si utiliza factores biomarcados, si utiliza biomarcadores. Ahora, ¿cómo queremos hacerla? Y esto es un caso, si me permiten. Esta es la típica paciente de 27 años. Doctor, este es mi primer embarazo, no tengo antecedentes médicos, no tengo madre con preeclampsia y tengo estos factores, no es una paciente obesa ni mucho menos. Si yo utilizo y me baso solamente en utilizar lo que dicen estas asociaciones, solamente en factores de riesgo, pues no hay factores de riesgo y no haces nada en esta paciente. Si utilizamos una asociación, por ejemplo, lo que nos ha sometido FIGO, y esto es para decir que no tenemos ningún vicio contra ninguna asociación, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en esta iniciativa, y quiero que presten atención a los nombres de las personas que están firmando esta iniciativa, ha recomendado que todos los países y todos sus miembros adopten y promuevan las estrategias para hacer screening universal. Y no solamente screening universal, obviamente lo mejor es combinar, y tomo este fragmento, tensión arterial media, arteriouterina, el placenta growth factor, pero si estás en Quibdó, si estás en el Amazonas y no tienes la posibilidad de utilizar placenta growth factor, por lo menos utiliza el método, y es, tomo la presión arterial y la tensión arterial media. Fíjense, o sea, hago lo que hago, pero lo que no se justifica en este momento es solamente hacerlo con factores de riesgo. Pues utiliza factores de riesgo y combínalo con la tensión
arterial media. Y esto está basado en literatura mostrando de que yo puedo utilizar solamente si utilizo factores de riesgo, este es detection rate, pero solamente utilizando presión arterial media ya lo mejoro. O sea, ya hago algo por la paciente antes de no hacer nada. Entonces, ¿cómo queremos hacerla? Así, o podemos tomar la atención a nuestra población, hacer un Doppler de arteria uterina que se puede aprender, y si yo utilizo estos datos que los he obtenido en la misma visita, pero tomando la atención de la señora y el Doppler de arteria uterina, pues ya en ese caso, pues utilizo un software, el software lo voy a tener a la mano. Puedes utilizar el de la Fetal Medicine Foundation, puedes utilizar el que está disponible de Medicina Fetal Barcelona, pero lo importante es que lo uses. Por ejemplo, esta es una web, no sé si se va, aquí sí alguien me puede decir si lo están viendo, pero Sí, sí, ahí está. vale, pues no sé si se está viendo, perdona. Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Vale, gracias. Entonces, aquí tú lo utilizan en la esta es Medicina Fetal Barcelona, pues mira los factores de riesgo, utiliza los datos de la paciente, creo que era 27 años, a ver, perdona, 27 años, bueno, lo tenía montado antes, a ver si lo tengo aquí. Vale. Bueno, ya tengo tiempo. Mira, a ver si me digo. Perdona. Bueno, el punto es que si hacemos en la calculadora, que no quiero seguir tomando tiempo, pues el riesgo allí te sale en 1 en 145, en 1 en 123. Esa misma señora, utilizando estos parámetros que solo te lo va a decir el Doppler de arteria uterina. Por lo tanto, nosotros, en la maternidad Rafael Capro, en nuestra clínica, ya hemos hecho de hacer el cálculo de riesgo, si se puede, pidiendo el Doppler de arteria uterina al mismo momento de la ecografía del primer trimestre. Se hace el cálculo, ya sea en la misma visita o en la visita subsiguiente del ginecólogo, y de acuerdo a eso, si la paciente tiene un riesgo mayor en 1 en 150, pues utilizamos el calcio y adicionamos la aspirina. Por lo tanto, en esta diapositiva lo que quiero decirles es, después de tener mucha evidencia de muchos marcadores, por primera vez podemos recomendar algo palpable y por eso lo hemos traído a nuestro protocolo. ¿Por qué es importante predecir restricción de crecimiento? Como ya les he dicho, va agarrado de la mano de la preeclampsia. Pero como entidad aislada sin hipertensión, igual produce 3 millones de muestras intrauterinas al año y somos muy malos en el tercer trimestre para detectar RCU. Por lo tanto, sería importante que identificáramos de manera temprana qué pacientes tienen alto riesgo para poder reducir el impacto de esta patología. Y aquí no vamos a hablar de lo que podríamos hacer en segundo o tercer trimestre, solamente en primer trimestre, y por lo tanto podemos seguir usando lo mismo. Entonces, lo mismo que les he explicado previamente para preeclampsia, una publicación subsiguiente del mismo estudio de ASPRE mostró que utilizando tensión arterial media, Doppler de arteria uterina y placenta growth factor, pues aquí podemos detectar el 56% de aquellos pequeños antes de las 32 semanas y más importante, no vamos a tener un impacto tan importante después de las 37 semanas. Eso nos estimula que sigamos buscando mejores modelos para toda enfermedad que pasa placentaria, que se manifiesta después de las 37 semanas. Basado en el ASPRE podemos saber de que esto disminuye días acumulados en UCI, pero este paper que mostró cuál es el efecto, tomando la preeclampsia aparte, solamente viendo cuál es el uso de la aspirina, utilizando como alto riesgo por encima de 1 en 100, cuánto reduce la incidencia de bebés pequeños, suministrar aspirina en aquellas pacientes de alto riesgo, te disminuye el 40% de aquellas pacientes que tienen un parto antes de las 37 semanas, y el 73% de aquellos que nacieron antes de las 32 semanas. Esto es un impacto adicional de que empecemos a masificar el tamizaje combinado en primer trimestre de preeclampsia. No hay diferencia por encima de 37 semanas, todavía allí tenemos que seguir buscando y creo que estoy justo con mi tiempo. Muchas gracias otra vez. Jessy, muchísimas gracias por tu magnífica presentación, por traernos todo tu bagaje y conocimiento y bueno, nada, estamos a tiempo de hacer muchos cambios y en eso estamos trabajando, ¿eh? Le vamos a dar paso ahorita al doctor Miguel Parra, para que nos hable de la predicción del parto prematuro en el primer trimestre. Excelente, Jessy.
Gracias. Miguel, ahí está. Ok, ¿está activado el audio? Vamos a compartir la pantalla. Bueno, después de estas fantásticas presentaciones, pues creo que queda poco que decir. Excelentes y de verdad que ha sido de una calidad científica bastante grande. Quiero saber si está viendo la pantalla. Sí, pero no como presentación. Ok, vamos a abrirla como presentación. A ver si la podemos poner como presentación. ¿Ya se está viendo como presentación? Sí, ahora sí, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos de verdad por la invitación y a todas las personas que nos están siguiendo. Estamos sobre más de 300 asistentes. Quiero agradecer muchísimo a los organizadores del evento, a la Sociedad de Bolívar, porque es un tema que, como todos los que me conocen saben, llevamos más de 15 años investigando sobre este tema y a diferencia de las anteriores presentaciones, muchas de las cosas que van a decir están en el campo de la investigación, porque realmente en el primer trimestre esta evaluación ha sido complicada, la predicción del parto prematuro. Entonces, pues, sin más preámbulos, no hay ningún conflicto de intereses. Muchas gracias a todos. Y pues, nacer temprano, esta es una página que pueden consultar y donde hay una información muy buena sobre parto prematuro, es uno de los problemas más grandes que tenemos en la medicina. A medida que la edad gestacional disminuye, la mortalidad aumenta, como ustedes saben, y se hace mucho más fuerte. Y si lo vemos en cifras totales, más o menos se considera que en un año puede haber 3 millones de muertes asociadas al parto prematuro, 1 millón de causas directas y 2 millones de causas indirectas. Luego, es uno de los problemas más grandes que no hemos resuelto en la medicina moderna. Y es sin duda uno de los problemas más grandes de la obstetricia moderna. Como todos ustedes saben, el parto prematuro tiene un origen multicausal de acuerdo a los diferentes trabajos que se han hecho, el profesor Romero, el profesor Bo Jacobs, y dice que factores ambientales, genéticos, uterinos, vasculares, los que tú quieras, confluyen sobre la activación de estas 3 vías, la activación de la actividad miometrial, la activación de la decidua, esto lleva a contracciones, esto a ruptura de membranas, y la remodelación del cuello, que finalmente parece ser la vía común donde actúan todos estos factores, porque cuando el cuello se dilata y se abre, se produce el parto prematuro de manera evidente. Así que el cambio, este es de un trabajo, no quedó la referencia, de Edgar Hernández, que publicó hace pocas semanas, y básicamente se muestra cómo el cervix va presentando un acortamiento y a la vez una embudización de las membranas, lo cual va llevando a una dilatación de este saco, de este cuello, y a producir lo que es el parto prematuro. Este es un modelo un poco más complejo, utilizando un diagrama de fuerzas que todos nosotros hemos revisado en diferentes charlas y diapositivas. El doctor House, pero no el de la televisión, sino otro House, Monhouse, y él básicamente lo que dice es que hay una infundibilización que puede empezar en T, luego pasa a Y, a V y a U, que ahora lo vamos a ver en un caso práctico. En resumen, lo que sucede con el cuello es que hay un cambio a nivel cervical que a través de las semanas este cuello se va reblandeciendo, va madurando, se va dilatando y después del parto tiene que venir la reparación y nuevamente tomar las características iniciales. Correcto, esto es lo que sucede. En términos más precisos, en esta diapositiva podemos ver cómo las fibras de colágeno a través de las semanas de gestación se van desorganizando de estar todas muy bien empacaditas a quedar dispersas y cómo esa organización al romperse permite la hidratación, la alteración de la solubilidad del colágeno y estas fibras que estaban muy unidas se dispersan. Por lo tanto, hay un cambio en la densidad, hay un cambio en la consistencia del cervix, que este cambio ocurre sin que nosotros probablemente seamos conscientes. Finalmente hay una maduración y una dilatación que concluye con la finalización del parto. A nivel del cervix, también a nivel del estroma y a nivel del epitelio, en esto que sería el día 6 y el día 18 en un embarazo tardío, en datos experimentales, se pueden ver cómo esas fibras están más dispersas, están llenas de líquido y esto es lo que produce que se reblandezca el cuello. Y cómo hay cambios a nivel de una cantidad de sustancias químicas que se secretan a nivel del epitelio. En resumen, podríamos decir que el parto prematuro es un síndrome multicausal, pero que tiene un componente biomecánico muy fuerte en su origen.
porque lo que estamos viendo es una presión hidrostática ejercida por el líquido amniótico, las contracciones, el aumento del tamaño del feto y un cervix que a nivel de su fuerza tensil, sus fibras de colágeno, la disposición de las mismas, hace un soporte para que el cuello no se abra. Correcto. Entonces, esa bioquímica del cervix, esa biomecánica se rompe. Aquí tenemos 17 semanas en esta paciente y como ven ustedes un cervix que está en una buena longitud, no está infundibilizado y la misma paciente a las 21 semanas, 4 semanas después, ya esta resistencia que había se ha roto y hay una infundibilización en V y 2 semanas después, de la semana 21 a la 23, hay una infundibilización en U en la misma paciente y finalmente pues tenemos un parto prematuro. Es decir, esto podríamos decir la crónica de un parto prematuro anunciado y lo que está pasando ante nuestros ojos. Entonces, ¿cuál es la tasa de detección de parto prematuro en el primer trimestre? Que es el tema de la conferencia de hoy. Este es un trabajo antiguo del profesor Nicolaides. El profesor Nicolaides siempre pues, en estos temas ha sido bastante optimista y él dice que en semana 11-14 el percentil 5 son 27 milímetros y que basado en historia clínica, que solo detecta un 33%, si le suma una longitud menor de 27, tendríamos una capacidad de detección del 55%. Ese es el trabajo de Kipros. Sin embargo, mi amigo, el profesor Mauro Parra, en un trabajo que hizo en Chile, con 3.310 pacientes entre la semana 11-14, estos son los múltiplos de la mediana de los fetos que llegaron a término, y estos son los múltiplos de la mediana de los fetos que nacieron prematuros, y ustedes se pueden dar cuenta que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en el primer trimestre. Luego, la longitud cervical en primer semestre realmente no ha mostrado una gran utilidad. Este es un trabajo que hicimos en Barranquilla sobre más de 1.800 pacientes y lo que encontramos es que realmente unos datos de Barcelona mezclados con algunos de Barranquilla, tenemos una longitud cervical muy parecida entre los casos y los controles y esto lo explicaremos ahora luego, la parte de arriba. Es decir, ¿cómo podemos mejorar la predicción de parto prematuro en primer trimestre? Ustedes saben que el parto prematuro se encarga de la mitad de toda la morbimortalidad, de las muertes perinatales. O sea que, ¿cómo mejoramos esto? Probablemente hay que mirar un poco más de cerca cómo podemos revisar mejor esas propiedades biomecánicas del cervix. Entonces, para este fin, tuvimos la oportunidad de ser invitados a una de las escuelas de física más importantes del mundo, que es la escuela de Zurich, del ETH, y allí estos físicos pues son muy interesantes, saben bastante de física. Tuvieron un estudiante muy distinguido que se llamaba Albert Einstein y tuvimos la oportunidad de compartir en el centro donde estuvo trabajando él y estuvimos revisando con ellos la biomecánica del cervix. Fruto de este trabajo, en el que también estuvo el profesor Nicolaides, el profesor Gratacos, el profesor Jean Deprez, y liderado por el doctor Eduardo Massa, que es el jefe de física. Lo conocieron algunos de los colegas que están en la presentación, porque estuvo en Alicante, en la presentación inicial. Hicimos una evaluación de esas propiedades del cervix y sacamos algunas conclusiones con base en los trabajos que hemos publicado anteriormente. Y es que el cervix, a medida que pasa la gestación, va perdiendo su consistencia, tal y como lo demostraban las gráficas que utilizamos en la primera parte de la presentación. Entonces, ¿cómo podemos evaluar ese riesgo de parto prematuro en primer trimestre? Pues la cervicometría no nos ha ayudado mucho, así que vamos a utilizar unas nuevas técnicas. Esto lo propusimos hace 10 años, este artículo va a tardar 10 años, y lo llamamos índice de consistencia cervical. Consistencia porque nos habla, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, de algo que es duro y da consistencia. Y índice porque es una expresión numérica. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo muy simple para explicar el fenómeno, es que estas 5 esferas que miden 5 centímetros tienen exactamente el mismo diámetro. Pero cuando utilizamos 5 kilogramos de peso, vemos que uno se deforma más, otro menos y otro diferente. Ya tú puedes decir que esta esfera tiene una consistencia mayor, la amarilla, que la verde, y cuando lo expresas numéricamente, dividiendo la longitud final sobre la inicial y multiplicándolo por 100, puedes decir que la consistencia de esta esfera verde es del 42% y la amarilla del 94%. Más o menos para que te hagas una idea, esto podría ser un cervix de una paciente no embarazada y una paciente en el tercer trimestre. Por eso, podemos tener cervix como en el caso 1, que tienen la misma longitud, o en el caso 2, pero que al deformarlos con una técnica estandarizada, nos podemos dar cuenta que en el caso 1 la deformación es bastante grande, el cuello casi que se logra cerrar totalmente, mientras que en el otro no. Por tanto, un 20% contra un 60% representa lo que es un parto prematuro en 28 semanas o un embarazo que llega a término. Este fue el primer trabajo que hicimos. Este trabajo lo realizamos en el año 2011, nos colaboró el doctor Rubén Quintero y básicamente eran solo 80 pacientes, pero ya mostrábamos cómo la cervicometría en
las pacientes no embarazadas primero y segundo trimestre eran similares y solo en el tercer trimestre la simbircometría cambiaba un poco. Pero mostramos cómo la consistencia entre las pacientes no embarazadas en rojo, primero y segundo trimestre, iba cambiando. Seguimos estudiando esto y pues estamos muy entusiasmados, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que se presentan en las fibras de colágeno y cómo se hidratan y cambian, y decidimos que realmente pues esto debía ser importante. Sobre un grupo de 1000 pacientes en Barranquilla, estos son los cambios en la longitud cervical en Barranquilla durante todo el embarazo, pero si ustedes revisan las gráficas que se han publicado en diferentes series y países, es más o menos lo mismo. Los cambios de la longitud cervical con la edad gestacional nos dan un R cuadrado de 0,76. Y para los que hacen epidemiología saben que es una asociación muy, muy pobre. Mientras que cuando miramos la consistencia a través del embarazo, vemos que la R es 0,66, casi 10 veces más grande, y es un cambio significativo. Con esto animados y viendo las diferencias en las gráficas, podríamos pensar en esta época que realmente la longitud cervical es un cambio final que ocurre cuando ya un proceso de cambio en la consistencia ha durado muchos meses, y que realmente las consistencias en los cervix en primero, segundo y tercer trimestre varían de 76, 59 y 45. Y si encuentras una paciente en el primer trimestre con una consistencia del tercer trimestre, evidentemente su riesgo es muy aumentado de parto prematuro. Aquí está la técnica en este video, ustedes lo pueden ver, es muy simple. Lo que hacemos es dividir la imagen, tomar una cervicometría, dejarla estable, y en la siguiente parte acercar el transductor hasta que no podemos ver una disminución mayor de la longitud anteroposterior. Ya se queda el cuello, no se puede movilizar más y no hay disminución. Luego lo que hace es comparar lo que es la longitud en reposo, en un punto medio, con la longitud en presión, dividimos una sobre la otra y lo expresamos por un índice. En este caso, esta paciente de 30 semanas, la consistencia es 52% y es normal. Pero si tú tienes esto en semana 11 a 14, puedes decir que tiene 7 o 8 veces, de acuerdo a los estudios que se han publicado, posibilidad de tener un parto prematuro. Y estos son los percentiles, están publicados en Ultrasound, los pueden encontrar en el artículo original. Y esto es lo que encontramos, que la longitud cervical puedes encontrar partos prematuros con cuellos cortos o con cuellos largos, y aparte de eso, la mayor parte de los partos prematuros ocurrieron en pacientes con consistencias que están bajas. Bueno, y aquí está la sensibilidad y especificidad. Y este fue el trabajo del 2011 que va a cumplir este año que viene 10 años de haberse publicado. Estos son nuevos trabajos. Este fue un trabajo que hicimos con Barcelona en semana 11-14. Aquí está el flujograma sobre 843 pacientes y 23 casos de parto prematuro. Y esto fue lo que publicamos en el Congreso de Medicina Perinatal en Madrid 2015. Y lo que demostramos es que la cervicometría en este semana 11-14 era igual, pero que la consistencia en los casos era menor que en los controles en semana 11-14 y que podría ser una de utilidad en semana 11-14. Aquí hay un caso clínico. Esta es una paciente de 12 semanas, una paciente como describieron los autores anteriores, Oscar, es decir, con uterinas normales, sonolucencia normal, todo normal, pero tenía un miedo porque una vecina había tenido un parto prematuro y había perdido el bebé. Nos consultaba porque estaba en primer trimestre y esta era su longitud cervical, 38 milímetros. La pregunta que nos hacía era, ¿tengo riesgo de parto prematuro? A esta paciente le hicimos un test de consistencia y encontramos que tenía una consistencia del 50% al dividir esto sobre esto. 50% es exactamente igual que tener 30 semanas. Le dijimos que era de un alto riesgo. Vamos a ver qué pasó. Este artículo hasta la presente ha sido mencionado por 77 artículos, está llegando ya hacia los 100 artículos y estamos muy contentos porque es un artículo que se hizo en Barranquilla directamente para el mundo. Entonces, ¿podría tener la consistencia algún valor? ¿Podría servir? Si el cuello es blando, ¿necesitaría progesterona? No se sabe, necesitamos más estudios. Este caso clínico que tenemos aquí es una paciente con una cervicometría 27 milímetros y tenía una pérdida anterior. Lo que hicimos fue hacer una presión fúndica y se produjo un funneling que nos puso al descubierto un cuello con una insuficiencia cervical. La paciente fue manejada, una consistencia súper baja y pues logramos llevarla a término. No, como no tenemos mucho tiempo, no comentaré estos casos. Este es el caso que les comenté de la paciente de la semana 12. Esta paciente tenía una consistencia de 49%, y si lo vemos en la tabla, 49% equivale al percentil 50 de 30 semanas. Es decir, que estaba muy adelantada, debería tener 74. Esta paciente le pusimos una nota, tiene una consistencia baja con un alto riesgo de parto prematuro y le sugerimos un control. Desafortunadamente, el médico que recibió el informe no hizo absolutamente nada y la paciente ingresó a urgencias a las 23 semanas con 9 centímetros de dilatación y perdió su embarazo. ¿Qué se sabe realmente de la consistencia en relación a las otras técnicas?
muchas personas me abordan en los congresos y dicen, pero es que realmente la elastografía que tú usas, dije, yo no uso la elastografía. En este trabajo que realizaron el equipo de Suiza, compararon 3 modelos de primero, segundo y tercer trimestre utilizando un elastógrafo con estos Phantom, y en esos Phantoms, utilizando el elastógrafo, fue imposible poder determinar a través de la elastografía de qué trimestre era cada paciente. Pero al hacer la consistencia, todos los observadores pudieron diferenciar que era un cuello de primero, de segundo y tercer trimestre porque las diferencias eran bastante evidentes. Esto llevó a los autores a decir que la elastografía propuesta por el doctor Hernández, por la doctora Molina, no podría diferenciar entre un cuello duro y un cuello blando. Y que la técnica de consistencia cervical propuesta por nosotros en 2011 podría mostrar diferencias entre diferentes cuellos en diferentes puntos de la gestación. Esto nos llenó mucho de expectativa. Bueno, pero ese es el trabajo de ustedes, me dicen algunos compañeros. Bueno, eso está muy bien. Aquí tenemos un artículo de Irán, recientemente publicado, donde es muy largo explicarlo todo, pero la conclusión es que la consistencia cervical es un predictor válido y superior a la longitud cervical. Esto es de Irán. Bueno, aquí hay otro artículo de Egipto donde dice que, en resumen, también la consistencia cervical tiene una gran especificidad y sensibilidad para predecir el parto prematuro. Entonces, bueno, esto es Medio Oriente, allá de pronto la medicina, alguna cosa. Bueno, este artículo es de Barcelona, donde está la doctora Nuria Baños, y ellos presentan esto que se llaman las curvas ROC. Como ustedes saben, la curva ROC, entre más arriba y a la izquierda esté, es mejor. Lo rojo es la longitud cervical para predecir parto prematuro antes de semana 34 y aquí antes de semana 37. Y ustedes se dan cuenta que en los dos casos la consistencia cervical en azul es superior el área bajo la curva que la longitud cervical. Y este diagrama muestra la diferencia en odds ratios entre tener un cuello corto y un cuello largo, las diferencias en riesgo de parto prematuro. Y la diferencia entre tener un cuello blando y tener un cuello duro en parto prematuro. Las diferencias son muy diferentes tanto antes de las 37 semanas como antes de las 34 semanas, cuando las diferencias son mucho más grandes. Recientemente también me encontraba con un amigo y me decía, pero Miguel, ahora salió la técnica que sí va a predecir el parto prematuro. Se llama ángulo cervical. Y cuando vamos a medir el ángulo cervical, diferencia perfectamente el parto prematuro. Bueno, pues me pareció muy interesante. La teoría es medir la longitud del eje cervical y en asociación con la longitud del segmento, y se ha propuesto 110 grados como el punto de corte. Entonces, en este estudio, que es el último que quiero presentarles, que salió hace menos de un mes, hace 15 días, se comparó para predecir parto prematuro en gemelos el ángulo cervical, las texturas igual a las que se usan en el pulmón, texturas del cervix, longitud cervical e índice de consistencia. Bueno, ahí la pelea estaba bastante buena. Es un trabajo hecho por el doctor Jan de Pres en Bélgica. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí está, 112 pacientes que entraron al estudio, 60 lo terminaron, y aquí están las curvas ROC. Vamos a ver quién fue el mejor predictor de parto prematuro. Ok, empecemos con la longitud cervical en verde. La longitud cervical, los que saben sobre la curva ROC, todo lo que está sobre la diagonal no predice. Como se dan cuenta, las líneas verdes, tanto de antes de 34 o 37 semanas, la longitud cervical tiene un desempeño muy pobre en embarazos gemelares para predecir parto prematuro y toca el eje de la horizontal. Bueno, miremos ahora el ángulo. Bueno, el ángulo sí que se comporta un poco mejor, no toca la línea y es mucho mejor. Las texturas en morado realmente tuvieron un desempeño mucho más pobre en relación a lo que es la longitud cervical y lo que es el ángulo. Pero en rojo, como ustedes pueden mirar, está el índice de consistencia cervical, que tiene la mayor área bajo la curva, tanto para 34 como para 37 semanas. Y es un trabajo, pues, que está hecho en el primer mundo. Entonces, ¿podemos cambiar la historia natural del parto prematuro? Esa es una de las cosas que decían los conferencistas, los colegas anteriores. Si yo predigo algo, ¿lo puedo cambiar? Quiero comentarles este trabajo que ocupó el primer puesto hace 2 años en el congreso que hizo Barcelona Clinic en Cartagena, entre 60 trabajos de investigación. Y lo que hicimos fue mirar la consistencia cervical en el primer trimestre y decidir que si le estaba debajo del percentil 5, hacer un seguimiento y manejar por un manejo combinado de progesterona con pesario. Entonces, 825 embarazos únicos, los pacientes con menos de percentil 5 fueron seguidos, y aquí tenemos un ejemplo. Este es un cervix totalmente normal, 38 milímetros, pero cuando hacemos la consistencia está en 53%, que es menor al percentil 5. Esta paciente la seguimos y lo que encontramos después
en semana 20 es que esta paciente con consistencia baja hizo este embudo. Aquí está la misma paciente minutos después de que le colocamos un pesario que ustedes pueden en la parte inferior. Y ustedes se dan cuenta cómo al ingresar el cervix sobre el pesario, esta dilatación que había acá se ha reducido. Y lo que pudimos demostrar es que en la media, estas pacientes manejadas de esta manera, tuvimos un cambio en la historia natural de más o menos unas 6 semanas. El parto prematuro en el grupo histórico que habíamos manejado sin hacer ningún tratamiento era de 28 semanas, debajo del percentil 5, pero en estas pacientes lo logramos prolongar a 34. Luego, no solamente creemos que se puede predecir el parto prematuro en primer trimestre, sino que pensamos que haciéndolo de esta manera es posible que en el futuro, y esto está solo en el campo de investigación, sea posible prevenir el parto prematuro. Quisiera saber cuál es la opinión de ustedes, y para esto quisiera citar este editorial del profesor Stuart Campbell. El profesor Stuart Campbell es una de las personas más respetadas del mundo del ultrasonido. Es el único sobreviviente de los alumnos iniciales de Jan Donald y es el editor fundador del Journal Blanco. Y en la revista del 2011, cuando nosotros publicamos el artículo de consistencia, había unos 10 artículos que hablaban de longitud cervical y el profesor Stuart Campbell decía que se debía hacer screening cervical y progesterona y íbamos a predecir todos los partos prematuros con un alto porcentaje y esto reduciría la mortalidad perinatal. Esto hasta ahora no ha ocurrido. Sin embargo, después de 10 años de nuestro trabajo original, los trabajos hechos en Egipto, en Irán, en Barcelona, en Bélgica y los propios de Barranquilla han demostrado que es probable y falta mucha investigación que en el futuro podamos hacer predicción en primer trimestre y manejo. Hacer nada probablemente no es una opción, como decía. Y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estos datos. Muy amables. Miguel, muchísimas gracias por compartirnos tus publicaciones, por darnos tanta y tan buena información. Definitivamente es un placer haber contado contigo en esta reunión. Tenemos un par de minutos, solo un par de minutos para unas preguntas. No sé si están todos allí, José, Yesid. Aquí. Aquí estamos. Bueno, entonces, ahí hay un par de preguntas. Hay una pregunta que le hicieron al doctor José Luis que tiene también que ver algo de el doctor Miranda en su respuesta. Hay una semana gestacional ideal para el inicio de la aspirina. Hay una semana gestacional ideal para el inicio de la aspirina. Y se ha propuesto que el inicio de la aspirina debe ser temprano en primer trimestre, a partir de semana 12 ya se puede utilizar. Entre semana 12 y 16 es el rango en el que se ha utilizado, que se puede iniciar la aspirina y en donde se puede obtener un efecto más óptimo. Hay publicaciones en donde se ha evaluado potencialmente la utilidad de la aspirina iniciada a edades gestacionales un poco más avanzadas, pero en términos generales la recomendación es a que se inicie temprano, desde al final del primer trimestre, o sea, en semana 12, 14, más o menos es el periodo de tiempo en el que idealmente se debería iniciar la aspirina para optimizar la respuesta. Sí, quisiera sumarme a eso, Oscar. Claro que viendo todo lo que dijo José y lo que dijo Yesid sobre la fisiopatología y los cambios en la invasión trofoblástica, tiene más sentido inhibir el tromboxano tempranamente para permitir una vasodilatación, de la misma forma que los pacientes que tienen un infarto y sobreviven se les da aspirina para que aumente la vascularización y que la placenta mejore de esa manera. Entonces creo que pues totalmente de acuerdo con lo que dice José, hay que empezarlo antes de la semana 16 y ese metaanálisis que el profesor Emanuel Muyol publicó en el 2010 y que demostró que después de la semana 16 realmente el beneficio era muy marginal, estamos de acuerdo en que hay que iniciarlo antes de semana 16, aunque haya algunos trabajos que están intentando iniciarlo luego. Jessy. Bueno, sí, tal cual. No, yo creo que lo dejé, lo hablamos claro, ¿no? El mensaje es, entre más temprano mejor. E incluso hay trabajos tratando de usar antes de las 12, pero 12 es un buen mensaje.
apenas que hagas el tamizaje de primer trimestre, haces panoploidía, preeclampsia, e inicias aspirina. Una cosa que de pronto no venía en la pregunta, pero que vale la pena que lo recordemos, es que la evidencia en este momento es 150 miligramos. Porque creo que hay más discrepancia en la dosis que en el momento de uso. Yo creo que ya todos se han pasado a primer trimestre. Pero sí que siguen viendo pacientes con 75 o 100 miligramos. Está claro que en Colombia no tenemos una presentación de 150 todavía. Podrías utilizar dos de 81 miligramos, que es la presentación comercial, o una tableta y media de 100 miligramos, la genérica. Pero importante que sepamos que el ASPRE está basado en 150 miligramos. Creo que veo más discrepancia ahí que en la edad de inicio. Respecto a lo que dice Yesid de la dosis, estoy totalmente de acuerdo, pues no puedo decirles ni marcas ni nombres, pero estaremos iniciando una serie de eventos para hacer el lanzamiento de la primera molécula de 150 miligramos. Esto pasará ahora en el segundo trimestre y pues será muy cómodo para la administración de las pacientes. Estamos trabajando con un laboratorio, no puedo dar pues, los datos por cuestiones de confidencialidad, pero ya estamos trabajando sobre eso y vamos a iniciarlo. El otro punto que da duda son las pacientes alérgicas a la aspirina. Entonces, la paciente tiene síndrome antifosfolípido, tuvo preeclampsia, es hipertensa crónica. Doctor, pero usted no sabe, soy alérgico. Entonces, la paciente como que te pone... Pero para eso están los esquemas de sensibilización, los alergólogos, eso se puede hacer y relativamente sencillo. Y hasta ahora yo creo que debo llevar unas 25 o 30 pacientes alérgicas y todas están recibiendo su dosis sin ningún problema. Sí, Miguel, supremamente relevante tu intervención porque dentro del chat esa era la siguiente pregunta. ¿Qué utilizar en la paciente de muy alto riesgo de presentar preeclampsia o restricción de crecimiento de forma temprana si es alérgica a la aspirina? Yo creo que lo más importante es realizar un tamizaje temprano, ¿verdad? Que ya todos lo hemos discutido, que tengamos nuestra paciente con sus factores de riesgo bien establecidos y que muy tempranamente la remitamos al alergólogo, porque si la remitimos y esperamos que la paciente llegue a la semana 18, pues en términos generales la intervención viene siendo nula, así como todos lo hemos descrito. Así que, bueno, supremamente relevante la respuesta que nos das, Miguel. Otra de las preguntas en el chat es si nos podrías explicar más claramente cómo se mide el índice de consistencia. Vale, si me permiten compartir la presentación para mostrar el video, es una cosa que es muy sencilla. Voy a compartir aquí la presentación nuevamente y aquí está el video para explicarlo de manera práctica. La ecografía es algo que es de imagen, es decir, que necesitamos sí o sí estar viendo y no sé si se está viendo ya la imagen. Dame un segundo que yo estoy... Si quiere me habilitas un momentito. Pero básicamente la idea es que estoy trabajando con el profesor Carlos Becerra en Bucaramanga, no sé si esté conectado ahora, y con el doctor Yesid Miranda. Estamos trabajando en la realización de una tesis doctoral que está haciendo el profesor Becerra y vamos a incluir dentro de esto la consistencia cervical. Miguel, y realmente... ¿No se está viendo la pantalla? No. Ah, aquí está, ya la tengo. Ya tengo la presentación. Ok. Vamos a mostrar la técnica. Ok, vamos a compartir la pantalla. ¿Ya se está viendo o no? Ahora estás compartiendo como presentación, debes darle ahora. Listo, ok. Entonces, para responder la pregunta, básicamente lo que hacemos es, teniendo en cuenta todo lo que dijimos acerca de la elasticidad del cervix, lo que hacemos es tratar de buscar la mínima presión con una longitud cervical, y esto vale para la cervicometría también. A veces, yo sé que te llega, Yesid, Oscar o José, te llegan cervicometrías con el cervix aquí achatado y le dice 50 milímetros. Y uno, uy, pero ese la sacó del estadio. Tiene que el labio anterior y el labio posterior tener más o menos la misma longitud. Tiene que estar bien suelto. Una vez que se hace esto, entonces se hace una presión con el transductor sobre el cervix hasta que no notas una diferencia mayor en el diámetro antero-posterior o hasta, como tú ves en el video, el cervix empieza a desplazarse. Realmente es una cosa muy simple. Estoy trabajando con Carlos hace unos 6, 7 meses que está haciendo sus primeros casos y ahora ya me llama y me dice, ya me doy cuenta que el cervix es blando y que no. Evidentemente, la primera pregunta que hacen todas las personas es, ¿y cómo hago para saber el punto donde tengo que parar la presión? Yo le digo, es muy sencillo.
La fuerza que se necesita para cerrar el cervix son 10 newton por centímetro cuadrado. Un niño de 10 años tiene esa fuerza, o sea que no es problema de fuerza. Y si te pasas de esa fuerza, evidentemente la paciente le dirá, doctor, ¿para dónde va usted? ¿No? O sea que no hay forma de que te pases porque el cuello llega a un punto donde ópticamente no lo vas a ver que se cierre más y aparte de eso, el que se va a empezar a desplazar si tú lo sigues insistiendo en mover. Esto es una cosa que tienes que hacerlo. Yo les propongo a los que están viendo que hagan una consistencia en una paciente de 30 semanas, como la que tenemos en la pantalla. Y cuando puedan hacer lo mismo en una paciente de 11 a 14, me llamen y me digan, Miguel, encontré una paciente con un cuello blando y lo podemos reproducir. Es bien simple. Y el cervix pierde esa consistencia a través del embarazo. Es algo que han mostrado todos los estudios con todas las técnicas que se han hecho. Y si nosotros podemos detectar esa pérdida de consistencia de una manera temprana, podemos tener unos odds ratios de 7 o 8 veces mayores que los que hace la cervicometría. Esto es básicamente la técnica. Es muy simple. No necesitas cambiar el ecógrafo, no necesitas tener un elastógrafo, no necesitas tener un equipo con ondas de torsión, no necesitas solamente aprenderte unas tablas y una técnica muy simple. Yo entiendo que cuando uno mira el cervix por ecografía, lo primero que se le viene a la cabeza es medir la longitud, pero que llevemos 30 años haciendo lo mismo, lastima un poco también este tipo de medidas. Son 30 años midiéndola. Tenemos que de pronto encontrar algo adicional. Gracias, Oscar. Así es, muy bien. Muchísimas gracias. Yesid, ¿hay disponible en Colombia factores angiogénicos? Gracias por transmitir la pregunta, Oscar, que la vi en comentario y quería decir, claro, sí. La respuesta es sí. Lo tenemos en ciudades que no son tan grandes como Cartagena. Yo sé que Medellín y Bogotá, pero por lo menos específicamente en Cartagena tenemos 2 laboratorios. No tengo ningún interés. Si quieren me escriben por el privado para darles nombre, porque no tengo interés de comerciales. Pero sí, o sea, tenemos laboratorios muy serios que te entregan unos resultados en menos de 7 días, por lo cual es solamente planearlo. Así como si alguien, no me han preguntado, pero también los factores bioquímicos PAPA y beta-HCG los cubre el sistema de seguridad social, por lo cual es solamente planeación. O sea, si hacemos los laboratorios temprano, antes de la eco, la paciente va a llegar con los laboratorios y vamos a hacer el tamizaje combinado. Respuesta corta, sí. Me escriben si quieren, pero en todas sus ciudades seguro. Bueno, ya de pronto lo más periférico de Colombia no, pero en las ciudades principales seguro que sí. Bueno, eso quería agregar a la respuesta de Yesid, que llevamos unos 6 años usándolos. Sí. La primera ciudad que los tuvo disponible fue en Barranquilla. Ya ahora estuve revisando las guías del Clinic de hipertensión y se han agregado los ratios para las clasificaciones, lo cual me alegra muchísimo y realmente es una herramienta que va a irse metiendo mucho en nuestra práctica clínica. En Cartagena pueden contactar a Yesid, en Barranquilla pueden contactar con nosotros y podemos orientarnos a cómo enviar una muestra, si es una muestra de fuera de Barranquilla, o enviarlos hacia dónde es. ¿Qué costo tiene? Sería la siguiente pregunta. En este momento, como no es un examen que esté socializado, está alrededor de 400,000 pesos. Pero la idea es que este costo vaya disminuyendo a medida que se hace mucho más masivo. Sin embargo, cuando tú tienes una preeclampsia severa y no usas factores angiogénicos en su seguimiento, de acuerdo a un trabajo que hemos realizado y que estamos por publicar en estos días, podrías aumentar los costos de una prematuridad con un bebé en la UCI entre unos 5 y 7 millones de pesos. Es decir, que creo que es un elemento que es costo efectivo y que sé que va a estar en la clínica rápidamente, se va a introducir muy rápidamente. Bueno, definitivamente muchísimas gracias. Logramos tener 300 personas en línea. Y bueno, damos por terminado, yo sé que hay muchísimas más preguntas, damos por terminado el evento. Muchísimas gracias, doctor Miranda, muchísimas gracias, doctor Miguel Parra, muchísimas gracias, José, por dejarme trabajar de la mano. Y bueno, va que vamos. Gracias, Oscar, y gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche y gracias a todos los asistentes. Gracias. Y gracias a los colegas por magníficas presentaciones. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.